Queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, como siempre, sí señor. En esta ocasión, queridos amigos, como se habrán percatado en el video intro, les voy a hablar un poquito de todas estas novedades que fueron mostradas ayer mismo en lo que vendría a ser ese evento maravilloso de G.I. Joe Hasbro Pulse, que sin lugar a dudas no dejó indiferente a nadie. No voy a entrar en la polémica de si son de venta online, preorden, exclusivos, etc, etc. Este video quiero centrarme en lo que vendría a ser la maravilla de figuras de acción que son los G.I. Joe Classific Series 6 pulgadas, que como bien saben, para mí hoy por hoy son las mejores en lo que a detalles de facciones de la cara, accesorios, puntos de articulación, detalles, en fin. Yo creo que son una figura de 10. Y evidentemente el que haya tenido o el que tiene algunas en su colección estarán de acuerdo conmigo que son impresionantes en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la verdad que los que somos fans y seguidores y coleccionistas de G.I. Joe estamos de enhorabuena, porque lo que mostraron ayer los chicos de Hasbro, la amiga Emily, Lenny, o sea, todo ese equipo especializado que tiene Hasbro, por llamarlo de alguna manera, que mostraron en su panel informativo en lo que vendría a ser el Hasbro Pulse, el Hasbro PulseCon 2023, que fue emitido ayer, fue bestial en el sentido hasta tal punto que, bajo mi humilde punto de vista, yo creo que de todo lo que mostraron en dicho evento virtual, para mí fue el más interesante. O sea, por encima de Star Wars, por encima de Marvel Legends, por encima de Power Rangers y por encima de Transformers. Evidentemente, opinión personal del cual pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que a la vista está, ¿no?, la calidad del producto y por supuesto el amor y el cariño que le está poniendo Hasbro a la realización de sus figuras de acción de G.I. Joe. Pueden gustar más o menos, tema de distribución, logística, exclusividad y demás, pero de lo que no cabe duda que las figuras son de 10, totalmente recomendables para todos aquellos que puedan hacerse con ellas. Yo con mi humilde colección estoy más que contento. Como bien saben, yo no compro de forma online lo que vendría a ser estas figuras de acción. Tengo aproximadamente unas 25-26 figuras, todas ellas adquiridas en tiendas físicas, con lo cual no me quejo, disfruto mucho de ellas. Aquí tengo todavía algunas en blister y demás, algunas luz, en fin. Como bien saben, lo bueno de G.I. Joe es que se puede disfrutar de muchas maneras, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué nos cuentan aquí la página especializada de HitStan en lo que al resumen se refiere, ¿no? Y dice así: Hasbro PulseCon concluye el día de ayer con un panel maravilloso. Se mostraron nuevas figuras de acción de G.I. Joe, culminando lo que vendría a ser la última mitad de este año que nos ocupa, ¿no? Sigamos leyendo porque van a agregar fotos y detalles de textos, en el cual imágenes que les pondré aquí. Y evidentemente las figuras en cuestión son ni más ni menos unos personajes muy a tener en cuenta, ¿no? De nombre, lo que vendría a ser, o sea, hablaron un poco de todo y solo nombraron lo que vendría a ser las próximas figuras que van a salir a lo largo del año que viene. De nombre Metalhead, que está espectacular, dicho sea, lo tengo por aquí, la versión de lo que vendría a ser la versión vintage, por supuesto. Ups, fallos del directo. Con su pieza, evidentemente, que va aquí en la mochila. La tengo por aquí. El amigo Metalhead, por supuesto. Night Gripper, personaje realmente brutal también. Cobra Ferret, recordemos que es de las tropas de Destro. El Dreadnought, evidentemente. Pues como les iba diciendo, queridos amigos, la verdad que las figuras en cuestión son Metalhead, Night Gripper, Cobra Ferret, ese piloto maravilloso de la facción de los Iron Grenadier, ¿no?, de lo que vendría a ser la facción de Destro. Tenemos también ese Dreadnought maravilloso de los pantanos de nombre Groundhead, brutal. Recuerden que es el Dreadnought que va con un jabalí, ¿no?, de mascota. Lo tengo por ahí en mi colección. Y después en lo que vendría a ser la línea retro, ¿no?, tenemos ahí lo que vendría a ser Avishhead, Eels y Snow Serpent. Al loro con estos personajes que son realmente brutales.
Y bueno, y seguimos la fiesta porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Lo que pone aquí, vamos a ver que la traducción. Las tarjetas retro se han actualizado con un mejor stock de tarjetas y ya no son exclusivas de Walmart. Ojo al tema. Tenemos ahí los siguientes personajes que mostraron, ¿no? Los renders de G.I. Joe que mostraron fueron los de Big Boa. Para el que no lo sepa, es este maravilloso boxeador, entrenador de las tropas de Cobra. Realmente brutal. Lo que vendrá a ser el amigo Airborne. Sí, señor. Lo tengo por aquí. Personaje maravilloso, del cual, vamos, no puede faltar en cualquier colección de G.I. Joe. Tenemos también al amigo Quid Kid. Personaje muy característico y muy querido por los fans de la serie de Sunbound de G.I. Joe, del cual aparece en muchísimos capítulos, ¿no? Y por supuesto también me pone por aquí que tenemos a Techno Viper, uno de los Cobras favoritos de muchos coleccionistas. Hablar de Techno Viper es hablar de uno de esos personajes de G.I. Joe Cobra que, vamos, que molaba muchísimo, mola cantidad, uno de los más queridos por los coleccionistas también de G.I. Joe, evidentemente por los hechos que es un personaje realmente brutal que entra por los ojos, por sus colores, por todos sus accesorios, es realmente brutal. Tenemos la versión también deluxe de Moon a Jarhead, del cual tengo por aquí, lo tengo también por aquí en versión vintage. No lo tengo completo, me falta lo que vendría a ser su correa. Tengo aquí lo que vendría a ser el personaje, la mascota en cuestión y demás. Pero sí lo tengo completo en versión 25 aniversario, que está espectacular, como bien pueden ver aquí. Realmente brutal, es un personaje que me gusta muchísimo, del cual recomiendo encarecidamente que se hagan con él. A mí es que me encanta. Aquí vemos la parte de atrás del cardback. Personaje maravilloso, me encanta. Es, vamos, digno de estar en cualquier colección de G.I. Joe. Tenemos ahí, tenemos también Deluxe, la versión Deluxe de Metalhead, que de verdad ya se los mostré por aquí. Personaje maravilloso, del cual es uno de mis favoritos también de G.I. Joe. Y que evidentemente hay que tener también. Pone también la versión retro de Scarlet, de Recondo y por supuesto del amigo Duke, que no podía faltar en esta fiesta, ¿no? Luego también tenemos la versión del 60 aniversario de G.I. Joe, del cual tenemos a Action Soldier o el soldado de acción, haciendo locución a esa versión de los 60, ¿no? Que recordemos que era escala Barbie, para que se hagan una idea. Y por supuesto también tenemos la versión de lo que vendría a ser el submarinista, ¿no? El buzo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del cual recuerden que les voy a poner imágenes por aquí, para que ustedes sepan cuáles son los personajes, del cual, vamos, para disfrutar. Luego tenemos ya lo que vendría a ser el grueso, ¿no? Ni más ni menos que el preorden de lo que vendría a ser para los que tienen Hasbro Pulse Premium. A las 4 p.m. y para el público general una hora después, ¿no? Tenemos al amigo Dreadnought Reaper. Lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. La versión vintage. Martillo neumático, si mal no recuerdo. La versión en español. Impresionante. Tenemos también al General Hawk. Lo tenemos por aquí. Maravilloso. Personaje que hay que tener sí o sí. Me encanta. Decir también que lo tengo en versión 25 aniversario, un blister maravilloso, aquí lo tenemos. Me encanta este personaje, evidentemente todo fan de G.I. Joe debería tenerlo. Maravilloso. Aquí tenemos el cardback, me encanta de verdad. Codename G.I. Joe Hawk, yeah. Personaje maravilloso. Y por supuesto también tenemos personajes del calibre como vendría a ser el agente Helix, del cual no tengo ninguna figura, creo que no. No lo tengo por aquí, no. Personaje que me falta en mi colección. Y por supuesto también se hace presente Shockwave, o lo que vendría a ser la versión en español de Rompeolas, sí señor. Lo tengo por aquí, un personaje realmente brutal, donde bajo mi humilde punto de vista su versión vintage, que es esta la que me ocupa, y la versión Night Force, es espectacular. Personaje que es es uno de los favoritos de todos los coleccionistas de G.I. Joe
Y no es para menos porque sus colores azules en diferentes tonos, azul celeste, azul oscuro, el cuchillo este maravilloso plateado, su ametralladora Uzi, su pistola, o sea, lo tiene todo para convertirse en uno de los favoritos, de verdad. Impresionante el amigo rompeolas, ¿no? Shockwave. Y de último, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el amigo Busurf. Aquí lo tenemos. Decir que no sé a qué está esperando Hasbro para sacar ese personaje maravilloso de nombre Sandar, hermano de Sarana y de Sartan, ¿no? Entonces, no sé, de momento están metiéndole bastante caña a los Dreadnought. No es para menos porque es uno de los subgrupos favoritos de todos los coleccionistas de G.I. Joe. Es normal que vayan saliendo poco a poco. Yo espero que para el 2024 salga el amigo Sandar, no es para menos. Y por supuesto también otro de mis Dreadnought favoritos, que es ni más ni menos que Zanzibar, con su mini vehículo, que está el deslizador de pantano, que está de pelos, como diría el colega pelón. Impresionante. Pues sí, señor, una fiesta en lo que vendría a ser este panel informativo de G.I. Joe. No es para menos, ¿no? No es para menos, la verdad que todos nos quedamos maravillosos, impresionados. Y por supuesto también el pack de convención, que es ni más ni menos que el Crimson Striker Team, que está compuesto por los gemelos Tomat y Samot, y por supuesto a la baronesa, ¿no? Y bueno, vamos aquí a analizar un poquito. Voy a poner las imágenes aquí para debatir y tengamos un sano debate. Por supuesto, bueno, se hace presente el amigo Tony, el artista, el modelista, ¿no? De lo que vendría a ser ese Dream Team, ¿no? Ese 3-pack que tiene la directiva de Hasbro, ¿no? Que se encarga de lo que vendría a ser, que son la cara visible de Hasbro en lo que a la producción y muestra de todas las figuras de acción en todos los eventos de Hasbro Pulse, ¿no? Tenemos también al amigo Lenny, que es el diseñador, y por supuesto la amiga Emily, una crack en lo que a marketing se refiere, ¿no? Evidentemente es lo que hay. Este es el equipo que salió ayer. Y primero nos mostraron al amigo Big Boa, realmente espectacular, con sus pesas, mancuernas, sus guantes con cabeza opcional. Un detalle muy a tener en cuenta que fue del agrado de todos los coleccionistas cuando vieron esta imagen ayer. Realmente genial. Al amigo Airborne, que me parece, de verdad, me encanta. Es un personaje que me gustaría pillar, más que nada por su estética militar, un fiel reflejo de la versión vintage que tengo yo por aquí, que está muy bien, como bien saben. Es maravilloso, creo que hay que tenerlo sí o sí, mola bastante, trae un montón de accesorios. De verdad, o sea, los que coleccionan G.I. Joe Classic Series, evidentemente los que se lanzan a la piscina a comprarlos de forma online, estarán de acuerdo conmigo que con todas estas figuras de acción, otra cosa no, pero les sobran accesorios. O sea, un detalle muy a tener en cuenta, un plus añadido que en ese sentido lo ha hecho muy bien Hasbro. De ahí a que muchos coleccionistas de Marvel Legends se tiren de los pelos de envidia entre comillas, porque da la sensación que Hasbro quiere más a la línea de G.I. Joe que la de Marvel Legends. A los hechos me remito, tanto en empaquetado, accesorios y demás, y sobre todo en precios. Estas figuras de G.I. Joe son más económicas que las de Marvel Legends, o sea, es que es algo de locos, ¿no? Por la parte que me afecta, yo encantado. Si me dan a elegir, por supuesto que me quedo sin pensarlo ni dudarlo ni un segundo. O sea, donde esté G.I. Joe, que se quite Marvel Legends. ¿Qué quieren que les diga, no? Y bueno, seguimos. La verdad que Airborne está impresionante con todos los accesorios, mochilas, casco, gafas nocturnas, pistola, cuchillo, en fin, lo tiene todo. Seguimos, el amigo Quick Kid, sí señor, maravilloso, evidentemente con sus espadas, sus nunchaku, cabeza alternativa. Bueno, tiene los gustos. Es un personaje que lo recuerdo con cariño, en el sentido de que salía muchísimo en muchos accesorios con el amigo Shipwreck, liando la parda ahí en muchos capítulos de G.I. Joe Sunbound, pero es un personaje tampoco que me dice mucho. Por supuesto se hace presente el amigo Technoviper, figurón brutal, del cual les digo desde ya, se va a vender como churros, de eso no les quepa duda. Es que poco o nada voy a decir, o sea, trae todo lo necesario, su mochila, sus herramientas, una pistola, un fusil. Veo aquí también que trae como una especie de manguera, no sé lo que es. En todo caso son render, ¿no? Tocará esperar un poquito para ver el resultado final, lo que vendría a ser la figura de acción en cuestión. Algún prototipo seguramente lo van a abordar, así que estemos pendientes.
y Metalhead. Madre mía, realmente brutal. Trae un montón de opciones de casco, su equipo, su pack de lanzamisiles, fusil, diferentes misiles con esa simulación, ¿no? De que sale volando, que despega los cohetes, ¿no? Los misiles de lo que vendría a ser su mochila, realmente espectacular. Una figura de 10 que va a ser impresionante en mano. Veo que tiene aquí como una especie de opción de pelo diferente, casco, maravilloso. Figura de 10. Aquí el amigo Jughead, evidentemente con su mascota, realmente espectacular el perrito, con opción de cabeza, me parece brutal. En lo que a accesorios se refiere, me parece espectacular, me sobran manos, de verdad, me sobran manos. Yo no sé ustedes, pero normalmente yo no suelo mucho intercambiar lo que vendría a ser las manos de la figura, a menos que sea estrictamente necesario. Me sobran, pero bueno. En la cantidad y la calidad es lo que hay, ¿no? Tenemos un montón de accesorios diferentes, tipos de gafas, casco, brutal. Figurón realmente espectacular con su M16 espectacular. Tenemos aquí a la amiga Scarlet, sí señor. Fiel reflejo del personaje que representa, lo que vendría a ser la versión Sunbound Vintage. En este aspecto yo creo que Hasbro le está viendo el plumero a Super 7, que también está sacando esta línea orientada a la serie de Sunbound de los 80, y por supuesto llegó Hasbro y dijo, ¿cómo? Vamos a hacer nosotros lo mismo, independientemente de que les hayan dejado los derechos, ¿no? De la franquicia. Una figura genial. Se hace presente el amigo Recondo, sí señor, personaje realmente espectacular. Recordemos que ya lo tenemos en su versión Tiger 4 y era cuestión de tiempo que aprovecharan el molde y sacaran la versión V1, que es la que nos ocupa, ¿no? Figurón de pelo con su machete, típico personaje genial especializado en combate selvático, en selva, ¿no? Vamos, lo veo ahí en la selva amazónica dándolo todo. Muy buena figura. El amigo Duke, poco o nada voy a decir yo de este personaje que no se sepa a estas alturas de la vida. La versión es espectacular, totalmente fiel al personaje que representa de la serie Sunbound. De accesorios está muy bien, trae lo suficiente, un par de manos extra, los prismáticos, su fusil característico, cuchillo, el fusil también característico de la serie, la pistola, casco, mochila. Personaje de 10. Y bueno, se hace presente esa versión del 60 aniversario de G.I. Joe, el Action Soldier o Soldier Action, como quieran llamarlo, o Soldado de Acción. Bien equipado, amigos. Esta es la típica figura Army Building, que te compras 2 o 3 para tener accesorios, para hacer tus custom de G.I. Joe, clasifique 6 pulgadas. En fin, viene con un equipo de francotirador, lo que vendría a ser una especie de poncho. Viene con armas, viene con una ametralladora pesada, calibre, si no me equivoco, creo que es una calibre 1270, o sea, una cosa de locos. Viene con un fusil, su fusil, con un walkie-talkie, opciones de cabezas diferentes, casco. Vamos, una figura, como dije al principio, para comprarte 2 o 3 para hacerte un army building y tener varios accesorios. Sobre todo lo que a armas se refiere, ¿no? Tenemos también el Action Sailor, lo que vendría a ser el buzo de acción de combate, ¿no? Pues lo mismo. Montón de accesorios maravillosos, sus chapaletas o aletas, como la conozcan en el país de donde proceda, montón de accesorios, cabezas opcionales, máscara para sumergirte, en serio. Un personaje brutal que yo creo que va a ser las delicias de todos los fans. Estén pendientes porque es la típica figura que va a volar. Y bueno, se hace presente ya en físico, o sea, ya producción final, el amigo Reaper. Impresionante. Tengo que decir que las imágenes no hacen justicia, ¿no? O sea, lo que representa la figura, esta figura en mano, sobre todo lo que vendría a ser la cabeza, la cara, las facciones, la barba, el hecho de que se puede quitar las gafas. Impresionante, me sorprendió gratamente ayer cuando estuve viendo el evento en vivo, me parece brutal. Lo vemos ahí con esa pedazo de ametralladora que parece hecha con un motor de cortacésped, ¿no? Y impresionante, la cara, ese gesto típico de macarra, típico de los Dreadnought. No cabe duda que es un figurón realmente brutal. Aquí vemos algunas imágenes más. Se hace presente el General Hawk, sí señor, figurón. Es que no puedo decir más, o sea, es lo que estábamos hablando en un grupo de coleccionistas de G.I. Joe.
Está fuera de duda toda la calidad de las figuras que muestra Hasbro, en ese sentido a cada cual mejor. Vemos ahí las facciones de la cara, ese pequeño mechón canento que tiene el amigo Hawk haciendo locución, que ya es un veterano de guerra curtido. Y en los accesorios poco nada puedo decir. Casco maravilloso, característico, con sus gafas, fusil, pistola que se le pone aquí en el pecho, tiene ahí ese lanzagranadas de 40 milímetros, espectacular, en fin, impresionante el amigo Hawk. Se hace presente el agente Helix, esa maravillosa figura de acción basada en ese agente secreto femenina, ¿no? En el cual la vemos con sus dos katanas, especialista en artes marciales, infiltración. Personalmente un personaje brutal que me gusta. Tiene esa estética moderna, ¿no? Que tanto mola. Y yo creo que va a ser las delicias de todos los coleccionistas. Yo creo que se va a vender muy bien. Se hace presente ahora el amigo Shockwave o Rompeolas. Y es verdad que con esta figura, queridos amigos, tengo sentimientos encontrados. Conforme tengo que decir que, como bien saben, soy muy fan de su versión vintage. Aquí la tengo como oro en paño. Esta figura para mí me parece espectacular, muy buena, muy bonita. Me trae muy buenos recuerdos de la infancia. También la versión Night 4 es impresionante. De esta versión, por supuesto, el repintado es brutal. Pero tengo que decir que esta versión en concreto no me termina de agradar. Sí es verdad que está muy bien, el escudo haciendo locución que es un personaje antidisturbios, ¿no? El escudo está muy bien, evidentemente es el antagonista de Hailey Viper, ¿no? O Víbora de Callejón, o sea, independientemente de que sea un personaje único, yo creo que su antagonista por excelencia es Víbora de Callejón, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, me gusta la figura. Sí es verdad que me gusta más sin la gorra que con la gorra, algo que no pasa con la versión vintage, ¿no? Que con su gorra es muy característica. Y bueno, no sé. Tengo sentimientos encontrados, no está mal la figura, pero tiene algo que no me termina de convencer, no sé por qué. Pero bueno, ahí está. Si es verdad que a lo mejor lo que vendría a ser la gorra no le termina de quedar muy bien, en fin, o esa es la impresión que me da. Dicho esto, vamos a pasar con el amigo Boozer. Ahí lo tenemos, sí señor, el amigo Boozer. Otro Dregno maravilloso. Secuaz brutal de ese equipo llamado Dregno, fiel seguidor de Sartán, Sarana, Sandar, ¿no? Que conforman el peso pesado de lo que vendría a ser ese equipo. Faltan todavía unos cuantos integrantes de los Dregno, ¿no? Como podría ser Zanzibar o Thrasher, en fin. En todo caso, un personaje realmente brutal, me gusta. Sí es verdad que se le quita las gafas como a Reaper, pero en este caso me da la sensación que las gafas, no sé, o igual la imagen no le da la calidad que se merece, pero sí es verdad que tiene algo ahí extraño que no me termina de convencer. La figura está muy bien, la cara me parece genial. Sí es verdad que a mucha gente no le hizo mucha gracia la facción elegida de la cara o lo que vendría a ser la expresión. Sí es verdad que, no sé, esa cabeza da juego para futuros custom. Pero por lo demás la figura está muy bien. Me hubiera gustado más que le hubieran hecho una expresión macarra como hicieron con Reaper. Pero bueno, no me disgusta. Una figura que mola bastante y que no me importaría hacerme con ella en tienda física. Ahí lo tenemos. Y bueno, y para ir terminando se hace presente ese 3-pack de convención donde vemos a la amiga baronesa con los gemelos fantásticos, ¿no? Como no podía ser de otra manera, Tomás y Samot. Versión Cryson. Me parece espectacular, está muy bien. Evidentemente Hasbro aprovechando al máximo los moldes haciendo repintados, poniéndoles algún accesorio que otro extra. La caja es preciosa. Mención especial al accesorio de la baronesa, que tiene como una especie de máscara de guerra, de combate, haciéndole un guiño ahí al amigo Destro, lo que vendría a ser su pareja. En fin, una figura realmente brutal. El pack viene con unos archivos clasificados que están muy bien, del equipo Cryson. Y sin lugar a dudas, poco más que añadir. Para mí lo mejor que esto último, todo lo que he comentado anteriormente. Interesante. Y bueno, para ir terminando lo que fue el panel de G.I. Joe, el equipo en cuestión, formado por Tony, Lenny y Emily, hicieron una especie de votación en el cual decía: ¿cuál es las tropas de Cobra que más utilizarías o utilizas para hacerte tu army building? Y han puesto de opciones a Víbora de Callejón, o sea, lo que vendría a ser a Hailey Viper, los Bat, esos androides maravillosos,
los Cobra Trooper o lo que vendría a ser los típicos soldados Cobra que se utiliza de tropa, y los Snow Surfer. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, en las votaciones ha ganado los Cobra Trooper. Ahí queda eso como detalle. Y dicho esto, pues queridos amigos, poco más que añadir. Esto ha sido un poco las impresiones mías de este maravilloso evento llamado Hasbro PulseCon en lo que al panel de G.I. Joe Classific Series 6 pulgadas se refiere. Poco más que añadir, espero que les haya gustado este vídeo, denle like, compartan con los amigos coleccionistas y por supuesto déjenme en los comentarios que como bien saben yo siempre los respondo. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando de sus colecciones. Un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima. Yo me quedo por aquí con el amigo Shockwave.